Pues buenas, aquí estamos hoy, vamos a preparar una paellita típica de la zona. Es una paella de hígado de toro y bueno, vamos a ver los pasos, cómo se cocina y cómo tiene que quedar. Vale, pues aquí tenemos lo más importante, que es el hígado de toro con las mollejas, el corazón y las entrañas. Luego tenemos la escarola, los garbanzos, el tomate, el ajo, el pimentón, el colorante, unas guindillas, aceite, sal y arroz. Bueno, pues vamos a empezar. Pondríamos el aceite. Añadiríamos lo que es la carne. Tenemos la guindilla. Y añadiremos sal. Es un plato que es tradicional de la zona del Hortanón, de la zona de Meliana, Almácera, Alboraya. Es un plato que antiguamente pues en todas las casas habían toros, habían cerdos y había animales que se criaban en casa. Y bueno, cuando se mataban, pues la fiesta era, pues en vez de hacer como las matanzas por ahí de los cerdos, pues hacía la paella de hígado de toro. En verdad sí, era pues lo que era la carne era de casa y después pues la escarola pues también. Era un producto que tenían a mano y se solía utilizar bastante y era una fiesta, digamos, el hacer la paella de hígado de toro, porque se juntaban pues amigos, familia y digamos pues que lo celebraban así. Se suele hacer en invierno, un arroz que es pesado, es una paella que no llega a estar seca, se queda como melosa. Y es una paella consistente, entonces es más para una paella de invierno. Ahora vamos a meter el ajo, sofreiremos un poquito y enseguida le pondremos el pimentón y el tomate. Y el tomate para que no se nos queme. Le vamos a añadir la escarola. Vamos a añadir ya el agua, le añadiremos el colorante y le añadiremos los garbanzos. Ahora la dejaremos que hierva. Pues ahora ya tenemos cociendo la paella y ahora vamos a ponerle ya el arroz y a terminarla. Esta paella es para unas 8 personas, entonces le meteremos unos 800 gramos de arroz. Ahí. Ahora ya la coceríamos de 18 a 20 minutos, contando con que este arroz que le hemos puesto es una albufera, que es un arroz que tiene una consistencia media entre un bomba y un senia o un arroz normal, para que nos aguante un poquito, porque como esta paella no es una paella seca, sino es una paella más bien melosa, pues el arroz, pues si nos aguanta un poquito, pues siempre lo comeremos más al punto.
pues en un principio la paella la tenemos terminada ya. Vamos a pararla y dejar reposar 2 minutos. Y bueno, más o menos la vista de la paella es esta. Es una paella que se queda más bien melosa. Aquí podemos comprobar que no es caldosa, pero sí está melosita, que es la textura que debe de quedar este tipo de arroz.